La Operación Colibrí, conocida popularmente como la Noche de los Cuchillos Largos, fue una purga política ocurrida a finales de junio de 1934, en la cual Hitler, instigado en parte por altos miembros del partido nazi y con la intención de ganarse la lealtad del ejército, mandó a ejecutar a más de 200 personas. El más célebre e importante de estos fue Ernest Röhm, líder absoluto de las SA o tropas de asalto, los escuadrones de choque del Partido Nacional Socialista, que en aquel momento contaban con más de 3 millones de miembros en sus filas. Con esta purga, Hitler termina por consolidar su poder dentro del partido y se gana a gran parte del generalato alemán, los cuales veían a Röhm y sus camisas parda con gran recelo, ya que una de sus ambiciones era absorber al ejército alemán dentro de sus milicias SA. Pero, ¿quién fue Ernest Röhm y qué fueron las SA? Durante los tiempos de la República de Weimar era bastante normal que los diversos grupos políticos presentes en Alemania tengan organizaciones paramilitares. Estos grupos tenían la misión de proteger a los funcionarios más importantes del partido, así como guardar el orden en mítines y congresos. Ya pueden imaginar ustedes qué solía ocurrir cuando las SA se encontraban con las fuerzas de choque del Partido Comunista Alemán. Todo terminaba en una gran batalla campal. Sin embargo, la historia de las SA data incluso de un poco más antes, cuando en los años 20 un joven Hitler creó lo que se conoció como Servicios del Orden, grupos de veteranos de la Gran Guerra que cumplían una misión similar a las SA, dando protección a Hitler en su imparable ascenso como una de las más importantes figuras políticas de Alemania. En 1922, durante un discurso de Hitler en una cervecería, estalló una violenta trifulca, que rápidamente sería controlada por los servicios del orden. Luego de este incidente, Hitler decide rebautizarlos como batallones de asalto o SA por sus siglas en alemán. A medida que el partido nazi ascendía en popularidad en el convulso escenario político alemán de la posguerra, las SA engrosaban sus filas con nuevos reclutas. El fracaso del intento del golpe de Estado que terminó llevando a Hitler a prisión obligó a las SA a pasar a la clandestinidad hasta 1925, cuando el futuro canciller de Alemania retomó su libertad y junto a Ernest Röhm y otros miembros veteranos del partido se reorganizan. A partir de este momento, el ascenso del nazismo y de las SA fue imparable, y apenas un año después de tomar el poder, las SA al mando de Röhm ya disponían de casi 3 millones de miembros en activo. Por aquel momento, el ejército alemán, limitado por el Tratado de Versalles, solo podía disponer de apenas 100.000 efectivos, convirtiendo a las SA en una fuerza mayoritaria en Alemania. Esto, desde luego, ponía en peligro el liderazgo de Hitler, ya que los camisas parda le eran leales no solamente a él, sino también a su líder Ernest Röhm, quien era un veterano de la Gran Guerra que luchó como teniente de infantería, siendo condecorado en diversas ocasiones, también ganando, al igual que Hitler, la Cruz de Hierro de primera clase. Finalizada la Gran Guerra, Röhm se unió a los Freikorps, una milicia fuertemente anticomunista que se oponía a la nueva República de Weimar. Con el tiempo, Röhm pasa a formar parte del ejército alemán de posguerra y en 1920 conoce a Hitler, y este lo invita a unirse al partido nazi. Al igual que el futuro canciller, Röhm también fue a prisión luego del fallido putsch en Múnich. Pasaría cerca de 15 meses encarcelado. Desde un comienzo, Hitler y Röhm tuvieron diferencias tanto políticas como ideológicas, por lo cual un Röhm dedicado únicamente a sus SA decide partir a Bolivia, entrenando al ejército boliviano bajo las órdenes del general Hans Küng. Unos años antes del comienzo de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, Röhm tiene una fuerte discusión con el general, por lo cual decide volver a Alemania. Esto coincidió con la solicitud de Hitler para que éste asuma la dirección del Estado Mayor de las SA. En 1933, los nazis llegan al poder y esto de inmediato reaviva
la ambición de Röhm. Propuso a Hitler integrar al ejército en sus SA. Esta maniobra era muy peligrosa, pues el ejército siempre fue una imagen muy importante para el pueblo alemán. Además, en aquel entonces, el Führer no tenía un control absoluto sobre el gobierno y las fuerzas armadas, sino que esto recaía sobre el anciano presidente de Alemania, el mariscal Paul von Hindenburg. Por otra parte, la vieja casta militar prusiana, de gran influencia en la política del país, desconfiaba fuertemente de Hitler y los nazis, a quienes veían como una pandilla de salvajes. Por lo cual Hitler debía pensar muy bien qué decisión debía tomar, e integrar al ejército a las SA habría tenido muy seguramente consecuencias graves para él, como por ejemplo perder el cargo de canciller. Sin conocer límites a su ambición, Röhm también exigió le sea entregado el Ministerio de Defensa, oficina que dirigía el general Werner von Blomberg. No contento con esto, Röhm envió una carta al mismo Blomberg en la cual pedía que las SA reemplace al ejército como fuerza nacional. Obviamente esto alarmó al presidente Hindenburg y a altos generales del ejército. Hitler convocó en febrero de 1934 a una reunión de emergencia en la cual asistieron Röhm y varios generales de alto rango. En esta reunión el canciller reafirmó el rol principal del ejército por encima de las tropas de asalto SA. Esto fue un duro golpe para Ernest Röhm, el cual se vio incluso obligado a dar la mano al general Blomberg. La amistad entre Hitler y el líder de las SA se comenzó a resquebrajar. De hecho, Röhm llegaría a declarar lo siguiente: si Hitler cree que puede estrujarme para sus propios fines eternamente y algún día echarme a la basura, se equivoca. Para Hitler, Röhm había cruzado todos los límites tolerables y permitidos. Había que hacer algo y rápido. Aquí entran en escena tres personajes que tendrían un papel muy importante en los años posteriores en la Alemania nazi: Hermann Göring, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich. Göring buscaba tomar el puesto de Röhm como segundo de Hitler. Himmler buscaba que sus SS ocuparan el lugar que él consideraba merecían por encima de las SA, mientras para Heydrich había llegado el momento de demostrar que era él el hombre indicado para dirigir los servicios de inteligencia de las SS. De inmediato comenzaron a recopilar toda la información posible, incluso rumores acerca de la vida privada de Ernest Röhm. Había fuertes pruebas de orgías privadas entre miembros de las SA. Así es, Ernest Röhm era... Aún así manifestó en una carta que él sabía que era un hecho delictivo y que era consciente que eso lo convertía en un delincuente, pero que debía ser aceptado tal y como era. Röhm sería expulsado de la Liga de Oficiales Alemanes y los generales Blomberg y Reichenau pusieron a las tropas en alerta. Todo estaba listo. El 30 de junio de 1934 Hitler convocó en una reunión a Röhm y los principales líderes de las SA. Hitler aterrizó en Múnich y se dirigió al Ministerio del Interior, donde arrestó a los líderes de las SA que habían participado en una manifestación y disturbios el día anterior. Su siguiente destino sería el Hotel Hanselbauer, donde estaba hospedado Röhm. A este lugar Hitler llegó escoltado por decenas de hombres de las SS con uniformes negros. Según testimonio de su chofer Erich Kempka, en el hotel aparte de Röhm se encontraba Edmund Heines, quien estaba al mando de las tropas de asalto en Breslau. Este sería encontrado en la cama completamente desnudo, con un joven camisa parda de apenas 18 años. Ambos serían ejecutados de inmediato por orden de Hitler. Luego de esto, el canciller irrumpió en la habitación de su principal objetivo. Dos oficiales de las SS lo apuntan con sus armas y Hitler grita: «Röhm, estás detenido», a lo que este solamente responde: «Heil mein Führer». A Röhm se le dio la opción de quitarse la vida. Los guardias en su celda le entregaron un arma y le dieron 10 minutos. Röhm manifestó que si querían matarlo, que fuese el mismo Hitler en persona quien debía hacerlo. Pasado este tiempo, y al no escuchar ningún tiro, le llegaron a disparar sin cruzar palabras.
En total, en toda Alemania, más de 200 miembros de las SA serían fusilados por las SS. Otros cientos fueron arrestados. Aprovechando esta situación, los nazis arrestaron o mandaron al exilio a importantes miembros del Partido Socialdemócrata y Comunista. Toda oposición contra Hitler se había esfumado. Al poco tiempo, el presidente Hindenburg muere y también lo hace el último obstáculo entre Hitler y el poder total sobre Alemania. El hasta hace poco canciller va a dirigir la nación y el destino de los alemanes bajo el título del Führer. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.